Durante casi 30 años, las Magical Girlfriend habían cambiado constantemente. Primero, representaron el caos. Después, la compañía. Más tarde, ayudaron a hablar sobre la identidad, la tecnología y la soledad. Pero durante la década de los 2010, volvió a producirse una transformación importante. Por primera vez, la protagonista extraordinaria dejó de ser únicamente quien cambiaba la vida del protagonista. Ahora, ella también cargaba con heridas que necesitaba sanar. Una de las series que mejor representa ese cambio es Data Life. La historia sigue a Shido Itsuka, un estudiante cuya vida cambia cuando un terremoto espacial destruye parte de su ciudad. En medio del desastre, conoce a una misteriosa joven vestida con una armadura. Es un espíritu, seres con un poder capaz de provocar enormes catástrofes. Mientras el ejército intenta eliminarlos, Shido descubre que existe otra forma de detenerlos. Debe lograr que cada espíritu se enamore de él, y así poder sellar sus poderes. いつまでもおどおどしてないで早く先生を口説きなさい。なんでそんなことを。精霊と対話するための訓練だって言ってるでしょ。人間一人口説けないで精霊を出れさせられると思う？ Al principio parece una premisa típica de una comedia romántica, pero conforme avanza la historia, queda claro que el verdadero conflicto nunca fue conquistar a esas chicas. Cada espíritu carga con un pasado diferente. Algunas fueron rechazadas, otras vivieron completamente solas, y otras aprendieron a desconfiar del mundo. Antes de salvarlas, Shido debe de entenderlas, escucharlas y descubrir qué es lo que realmente las hace sufrir. Ahí vuelve a transformarse el arquetipo. La Magical Girlfriend ya no aparece únicamente para cambiar la vida del protagonista. お前と話をするためにここに来た。内容なんかなんだっていい。 Ella también necesita encontrar un lugar donde sentirse comprendida. Y eso dice mucho sobre la forma en que estas historias comenzaron a representar las relaciones durante esta década. Dos años después, llegó una de las reinterpretaciones más emotivas del arquetipo, Plastic Memories. La historia transcurre en un futuro donde existen androides llamados Giftia, capaces de desarrollar recuerdos, personalidad e incluso emociones. Pero tienen una limitación. Su vida útil termina después de poco más de 9 años. Cuando ese momento se acerca, deben ser retirados antes de perder el control. El protagonista es Tsukasa Mizugaki, un joven que comienza a trabajar en la empresa encargada de realizar esas recuperaciones. Su compañera es Ayla, una Giftia amable, reservada y torpe para expresar lo que siente. Conforme ambos trabajan juntos, su relación comienza a convertirse en algo mucho más profundo. Pero, desde el primer episodio, el espectador conoce una verdad imposible de ignorar. El tiempo de Ayla está a punto de terminar. Eso significa que su historia tiene un final anunciado desde el principio. なんだか不思議。あの時はまさか司とこうして観覧車に乗ってるなんて想像もしてなかったので。よかった。楽しんでくれてるみたいで。よかった。 A diferencia de las décadas anteriores, el conflicto ya no consiste en aceptar a alguien extraordinario. Consiste en aceptar que incluso las relaciones más importantes pueden terminar. Ayla no llega para romper la rutina del protagonista. Llega para enseñarle el valor del tiempo compartido y convierte al romance en una reflexión sobre la pérdida, el duelo y la importancia de disfrutar aquello que sabemos que no puede durar para siempre. Ese cambio habría sido impensable en los tiempos del Loom. Las Magical Girlfriend ya no solo representaban la ilusión de conocer a alguien imposible. ねえ、司、私とっても幸せだった。 También podían recordarnos que ninguna relación está libre de dolor. そろそろ夢の時間は終わりなので。最後の場所は。 Otra serie que refleja muy bien la evolución del arquetipo es Monster Musume.
La historia transcurre en un mundo donde el gobierno japonés revela la existencia de distintas especies humanoides: lamia, centauros, arpías, sirenas, arañas y muchas otras criaturas comienzan a convivir con los humanos gracias a un programa de intercambio cultural. El protagonista, Kimihito Kurusu, termina recibiendo en su casa a Mia, una lamia que rápidamente desarrolla sentimientos por él. ホストファミリーとしてあなたは法案に無知だからこうやって確認に。無知っていうか、そもそもスミスさんが間違えてうちにミーアを連れてきたんじゃないですか。うちはホストファミリーじゃないのに。記憶にないわね。Con el paso de la historia llegan muchas otras chicas pertenecientes a diferentes especies. Lo interesante es que el elemento fantástico deja de presentarse como un misterio. Los monstruos ya no aparecen de forma inesperada, ahora forman parte de la sociedad. Y eso también cambia la función de las Magical Girlfriend. La pregunta ya no es qué ocurre cuando una mujer extraordinaria llega al mundo humano. Ahora la pregunta es cómo conviven ambos mundos todos los días. El arquetipo seguía siendo reconocible, pero el escenario había cambiado por completo. ちょっと皆さん、勝手に写メ撮るのはやめてもらいたいんですけど。ダーリン、人のいないとこ行きたい。 Durante los años 80, una protagonista como Lum resultaba completamente novedosa. En los 90, Bell Dandy y Ai demostraron que aquella idea podía evolucionar. Los 2000 la llevaron hacia la tecnología, la identidad y nuevos géneros. Pero la década de los 2010, las Magical Girlfriend ya formaban parte del lenguaje del anime. 起きて。あとご飯じゃなくて。 Series como Heaven's Lost Property muestran perfectamente ese momento. La historia sigue a Tomoki Sakurai, un estudiante cuya tranquila vida cambia cuando una misteriosa criatura alada llamada Ícaros cae literalmente del cielo frente a él. Ícaros es un angeloid, un ser artificial con enormes poderes, que desde ese momento queda ligada a Tomoki. Gusto en conocerlo. Soy un angeloide de tipo mascota. Estoy aquí para cumplir todas sus órdenes y deseos, maestro. ¿Maestro? Conforme avanza la historia, aparecen nuevas angeloids, como Nymph y Astrea, cada una con una personalidad y un pasado diferente. La serie recupera muchos elementos clásicos del arquetipo: una protagonista llegada de otro mundo, la convivencia con un protagonista común y un romance que surge poco a poco. Pero también muestra algo muy interesante: las Magical Girlfriend ya no eran una novedad, se habían convertido en una de las fórmulas más reconocibles del anime romántico. Cada autor podía reinterpretarlas de una manera muy distinta, algunas veces mediante espíritus, otras mediante monstruos o incluso a través de seres artificiales. Después de 3 décadas, el arquetipo seguía completamente vigente. ¿Te diviertes cuando estás conmigo, amo? Claro, me divierto. Han pasado tantas cosas que creo que no me volveré a aburrir. Pero la siguiente etapa demostraría que todavía podía seguir evolucionando, porque las Magical Girlfriend no desaparecieron con el paso del tiempo, simplemente comenzaron a adaptarse a una nueva generación de historias. No tengo la intención de llevarte con la policía, si eso es lo que piensas. ¿No puedes dormir, niño? Después de más de 40 años, las Magical Girlfriend siguen siendo una parte importante del anime. La fórmula continúa siendo reconocible: un protagonista aparentemente común, una mujer de otro mundo y un encuentro que cambia la vida de ambos. Sin embargo, las protagonistas actuales suelen ser mucho más complejas que las de décadas anteriores. No solo poseen habilidades sobrenaturales, también tienen un pasado, objetivos propios y conflictos que se desarrollan a lo largo de la historia. Uno de los mejores ejemplos es Call of the Night. Estrenada en 2022, la historia sigue a Ko Yamori, una adolescente que ha dejado de asistir a la escuela porque ya no encuentra sentido a su vida cotidiana.
Incapaz de dormir por las noches, comienza a recorrer la ciudad hasta que conoce a Nazuna Nanakusa, una misteriosa vampira que le muestra un mundo completamente distinto. Dime una cosa, ¿cómo te sentiste en tu primera noche? ¿Qué opinas ahora sobre desviarte un poco de las reglas? En este lugar, eres completamente libre de cualquier cosa que creas que puede dañarte. Fascinado por esa libertad, Ko decide que quiere convertirse en vampiro. Pero existe una condición: debe enamorarse de Nazuna. A simple vista, la premisa recuerda a muchas Magical Girlfriend clásicas. Una mujer sobrenatural aparece inesperadamente en la vida de un chico común y transforma por completo su rutina. Sin embargo, Nazuna representa una evolución del arquetipo, aunque mantiene ese aire misterioso que caracterizaba a personajes como Lum o Belle Dandy. También posee inseguridades, dudas y una personalidad mucho más compleja. La historia ya no gira únicamente alrededor del protagonista. Ambos personajes evolucionan conforme su relación avanza. どうした少年。ナズナちゃん Al mismo tiempo, otros animes demuestran que la estructura clásica de las Magical Girlfriend siguen siendo igual de efectiva. Un buen ejemplo es Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. La historia sigue a Vanessa, un comerciante invocado por error a un mundo de fantasía. Aunque al principio parece un héroe sin habilidades especiales, al alcanzar el nivel 2 obtiene un poder prácticamente ilimitado. Durante su viaje conoce a Fenris, una poderosa loba demonio enviada para enfrentarlo. Después de descubrir su verdadera fuerza, Fenris decide permanecer a su lado y poco a poco termina enamorándose de él. 旦那様。リス何をガロー族歯が命ですわ。La estructura resulta inmediatamente familiar. Un protagonista aparentemente común, una mujer extraordinaria y una convivencia que transforma la vida de ambos. Fenris conserva muchos de los elementos clásicos del arquetipo. Es poderosa, pertenece a un mundo completamente distinto y modifica por completo el rumbo de la historia del protagonista. Pero también refleja cómo han cambiado a estas protagonistas con el paso del tiempo. Tiene iniciativa. Participa activamente en la historia. はい。 Y sus decisiones influyen constantemente en el desarrollo de la trama. 薬指は許しませんわよ。薬指は。Otro ejemplo interesante aparece en Tonikaku Kawaii. La historia comienza cuando Nasa Yusaki conoce a una misteriosa joven llamada Tsukasa la noche que sufre un grave accidente. Después de salvarle la vida con una fuerza que parece imposible para una persona normal, Tsukasa acepta salir con él con una única condición: casarse primero. Así comienza una tranquila vida de recién casados mientras Nasa intenta descubrir quién es realmente su esposa. De acuerdo. Podemos tener una cita si te casas conmigo. ¡Sí, por supuesto! La respuesta que di sin pensar en ese momento es algo de lo que nunca me arrepentiré. Y después de responderle... Aunque durante buena parte de la historia parece una comedia romántica cotidiana, poco a poco se revela que su casa esconde un pasado extraordinario que se remonta siglos atrás. Como muchas Magical Girlfriend antes que ella, es una mujer misteriosa que llega inesperadamente a la vida del protagonista y cambia su destino para siempre. La diferencia es que el misterio ya no gira únicamente alrededor de sus poderes, también gira alrededor de su historia, sus recuerdos y todo aquello que todavía no está dispuesta a revelar. Te amo. Oye, ¿tu casita? ¡Ay, no! ¡Se me pasó la mano! Como nunca lo hago, no supe controlarme con los besos. ¡Me excedí totalmente! Estoy segura de que fueron muchos besos y... ¿Cómo tonto te amo? ¿Cómo pude decirle algo tan vergonzoso? Después de recorrer más de 40 años de anime, resulta evidente que las Magical Girlfriend no desaparecieron con el paso del tiempo. Simplemente siguieron evolucionando.
Nazuna recuperó el romance sobrenatural desde una perspectiva mucho más íntima. Fenris demostró que la fórmula clásica todavía funciona dentro de nuevos géneros como el Isekai. Y Tsukasa llevó el arquetipo hacia una historia donde el misterio no consiste en enamorarse de una mujer extraordinaria, sino en descubrir quién ha sido realmente durante siglos. La esencia permanece intacta. Una mujer de otro mundo entra en la vida de un protagonista común y transforma su mundo, pero cada generación encuentra una manera distinta de contar esa misma historia. Y quizá esa sea la razón por la que las Magica Girlfriend han logrado mantenerse vigentes durante más de 4 décadas, porque nunca dejaron de cambiar junto con el propio anime. Y mientras el anime continúe imaginando personajes capaces de cambiar la vida de alguien para siempre, es muy probable que las Magica Girlfriend sigan con nosotros durante muchos años más. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.